Noche terrorífica en la morgue. El misterioso encuentro con la muerta que revivió. El aire estaba impregnado de un olor peculiar, una mezcla de desinfectantes y algo más, algo indefinible. Desde que acepté este trabajo en la morgue, me había acostumbrado a ese aroma. Sin embargo, esa noche era diferente. Era tarde y me encontraba a punto de finalizar mi turno. Había un cuerpo que debía examinar antes de irme. Mientras me ponía los guantes de látex y encendía las luces de la casa, un escalofrío recorrió mi espalda. Atribuí el frío a la temperatura controlada de la habitación. Deslicé el cajón hacia afuera y, ante mí, yacía el cuerpo de una mujer de mediana edad. Su piel pálida contrastaba con su oscuro cabello. Inicié el procedimiento habitual, pero cada vez que tocaba su piel, sentía un frío que iba más allá de lo que cualquier cuerpo sin vida podría emanar. A medida que avanzaba la autopsia, noté que sus extremidades estaban más rígidas de lo que deberían, dada la hora estimada de su muerte. Su rostro, aunque sereno, parecía guardar un secreto. Una sutil sonrisa dibujada en sus labios me inquietaba. Repentinamente, las luces parpadearon y un silencio ensordecedor inundó la sala. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que era solo un fallo eléctrico temporal. Pero entonces sentí una mano gélida agarrar mi muñeca. Volteé y los ojos de la mujer me miraban fijamente. Unos ojos llenos de vida y con un brillo malévolo. Paralizado por el terror, intenté soltarme, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. El frío que emanaba de su mano comenzó a expandirse por todo mi brazo, y pronto sentí que mis fuerzas me abandonaban. La sensación de frío se extendió por todo mi cuerpo, y mi visión se volvió borrosa. Luché con todas mis fuerzas para liberarme, pero ella simplemente sonreía, disfrutando de mi terror. Por un momento sentí que todo estaba perdido, que el abrazo gélido de la muerte me consumiría. Sin embargo, de repente, las luces volvieron a brillar con fuerza y el agarre se debilitó. Con un esfuerzo final, logré liberar mi mano y retrocedí rápidamente. El cuerpo de la mujer yacía allí, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Aterrorizado, salí de la sala, dejando atrás todo lo que había iniciado. No sabía qué había experimentado, si fue una alucinación o una realidad. Lo único que sabía era que jamás volvería a pisar esa morgue. Secretos oscuros. La morgue del hospital abandonado. No sé qué me llevó a aceptar ese estúpido desafío. Tal vez fue el orgullo herido o simplemente el deseo de probar algo. Pero cuando mis amigos se burlaron de mí diciendo que no me atrevería a pasar una noche en la morgue del antiguo hospital abandonado, mi estúpida valentía se hizo presente. El hospital había cerrado hace más de una década, pero las historias que lo rodeaban no habían desaparecido. Se contaban historias de pacientes que desaparecían sin dejar rastro, y el frío susurro de la muerte que se escuchaba en los pasillos. Armado con una linterna y un saco de dormir, me adentré en el hospital cuando el reloj marcó la medianoche. El eco de mis pasos resonaba en el silencio mientras exploraba el lugar. Eventualmente, llegué a la morgue. El aire era más frío allí, y el olor penetrante del formol aún persistía. Traté de acomodarme en un rincón de la sala, lejos de los cajones de acero inoxidable que alguna vez albergaron cuerpos. Sin embargo, tan pronto como apagué la linterna, un sonido metálico rasgó el silencio. Encendí rápidamente la linterna y barrí la sala con la luz. Nada, solo el brillo plateado de las puertas de los cajones. Me recosté nuevamente, atribuyendo el sonido a mi imaginación. Pero luego volvió a sonar, esta vez acompañado por un gemido bajo y lastimero. La linterna reveló una puerta de cajón parcialmente abierta y, dentro, el pálido reflejo de piel humana. El miedo se apoderó de mí, pero no podía dejar de mirar. La puerta del cajón se abrió lentamente y una mano pálida y fría se asomó. Luego, un cuerpo entero, pálido y con cicatrices, emergió del cajón y se arrastró lentamente hacia mí. La terrorífica figura, un hombre mayor con una bata de hospital, me miró directamente a los ojos y susurró: «¡Ayúdame!». Antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en la oscuridad. La adrenalina me hizo levantar y correr hacia la salida,
pero cada vez que intentaba salir, me encontraba de nuevo en la entrada de la morgue. Era como un laberinto del que no podía escapar. Voces, susurros y lamentos llenaban el aire. Sombras se movían en la periferia de mi visión. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, exhausto y al borde de la locura, me desplomé en el suelo. Al despertar, me encontré en mi propio dormitorio, bañado en sudor y temblando de miedo. Fue solo un sueño, pensé aliviado, pero al mirar a mi lado, encontré una bata de hospital arrugada y un frasco de formol. Lo que creía un sueño había sido demasiado real. La morgue del hospital abandonado tenía más secretos de lo que cualquiera pudiera imaginar, y yo había sido testigo de ellos. Juré nunca volver allí, pero cada noche, al cerrar los ojos, las sombras regresan para recordarme la verdad. El hospital puede estar abandonado, pero sus habitantes nunca se han ido, y ahora, de alguna manera, soy parte de su eterno tormento. Autopsias y apariciones. Un patólogo se enfrenta a lo desconocido. Mi nombre es Henry Whitford y soy patólogo en un pequeño hospital de provincia. He dedicado mi vida a descubrir los misterios que yacen bajo la piel y detrás de los órganos. Sin embargo, jamás pensé que uno de estos misterios trascendería los límites de la biología. Todo comenzó un martes lluvioso, cuando un cuerpo sin identificar llegó a mi mesa de autopsias. El hombre parecía de unos 40 años, con una tez pálida y sin ninguna herida visible. Sin embargo, algo en su mirada fija y vacía me inquietó. Mientras comenzaba el procedimiento, sentí una brisa fría recorriendo la habitación. Asumí que era el aire acondicionado, pero lo que sucedió después aún me eriza la piel. La radio, que normalmente tocaba música clásica, comenzó a emitir un susurro ininteligible que poco a poco se volvía más claro. Deja mi cuerpo en paz, decía la voz. Alarmado, miré a mi alrededor, esperando encontrar una explicación lógica. Sin embargo, no había nadie en la sala excepto yo y el cuerpo. Continué con mi tarea, atribuyendo la experiencia a la fatiga y al estrés. Pero, a medida que avanzaba, objetos empezaron a moverse por sí mismos. Instrumentos quirúrgicos flotaban en el aire y las luces parpadeaban. Y luego, en el reflejo metálico de la mesa, vi la figura del hombre que estaba examinando. Pero no estaba tumbado, estaba de pie, mirándome con ojos llenos de rabia y dolor. Salté hacia atrás, topándome con la pared y dejando caer algunos instrumentos. La figura espectral se aproximó. Su forma era etérea, pero sus intenciones parecían claras. ¿Por qué me haces esto?, preguntó con una voz que sonaba como un eco distante. Intenté responder, pero las palabras no salían de mi boca. El espíritu continuó. Quiero irme, pero tú me retienes aquí. Finalmente recobré la voz. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, temblando. Devolverme a mi familia, que me entierren con mis antepasados. Me explicó que había sido separado de su familia después de un trágico accidente y que su cuerpo había sido donado a la ciencia sin su consentimiento. Quería descansar, pero no podía hacerlo hasta que fuera devuelto a su lugar de descanso final. Prometí ayudarle. Durante las semanas siguientes, me embarqué en una misión para descubrir su identidad. A través de marcas y señales en su cuerpo y con la ayuda de registros antiguos, logré identificarlo como Thomas Gravewood, un comerciante local que había desaparecido hacía décadas. Ubiqué a sus descendientes y les conté la historia, omitiendo los detalles sobrenaturales. Estuvieron más que dispuestos a recibir los restos y darle un entierro adecuado. El día del entierro sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Al final de la ceremonia, una brisa suave sopló, y por un momento juraría que vi la figura etérea de Thomas, sonriendo y asintiendo en agradecimiento antes de desvanecerse en el viento. Desde ese día, el laboratorio ha vuelto a la normalidad, pero siempre recordaré la lección que aprendí, que incluso en la muerte hay secretos y deseos que necesitan ser honrados. Y aunque sigo siendo un hombre de ciencia, ahora sé que hay misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, esperando a ser descubiertos.
El misterio inquietante de la morgue. Noches de llamadas sin respuesta. Siempre he sido el tipo de persona que responde a las llamadas telefónicas, sin importar la hora o el lugar. Sin embargo, una llamada en particular me ha dejado sin sueño y lleno de remordimiento. Era una noche tranquila, el tipo de noche en que el silencio es tan profundo que puedes escuchar tus propios pensamientos. Estaba revisando algunos informes cuando sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido, pero lo extraño era que la ubicación decía Morgue del Hospital St. Mary. ¿Hola? Respondí, extrañado. Una voz rasposa y distante resonó al otro lado. Puedes venir. Te estamos esperando. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Pregunté, sintiendo un nudo en mi estómago. La voz simplemente repitió. Te estamos esperando. Y la línea se cortó. Decidí investigar. Trabajé en el Hospital St. Mary hace años y sabía que la morgue había sido cerrada debido a renovaciones. Al llegar, el edificio parecía desierto. Las luces parpadeaban en el pasillo que conducía a la morgue. La puerta estaba entreabierta y una luz azulada emergía de ella. Me aventuré adentro y lo que vi me dejó sin aliento. Había cuerpos tendidos en camillas, todos cubiertos con sábanas blancas, pero con sus teléfonos móviles colocados sobre sus pechos, todos brillando en la oscuridad. Lentamente, uno de los cuerpos comenzó a moverse. La sábana cayó revelando a una mujer que conocía. Era Margaret, una enfermera con la que solía trabajar y que había fallecido en un accidente de coche. Ella levantó su dedo huesudo y señaló un teléfono móvil en una mesa cercana. Me acerqué y lo cogí. La pantalla mostraba una llamada entrante de Margaret. Con temor, contesté. «Margaret, ¿eres tú?» La voz al otro lado era suave y triste. No pudiste salvarme, pero hay otros aquí que aún esperan. Libéranos. Los demás cuerpos comenzaron a moverse, sus manos extendidas hacia mí. Susurros llenaban la sala. Ayúdanos, libéranos. Entré en pánico y corrí hacia la salida, pero la puerta de la morgue se cerró de golpe. La única salida era una ventana pequeña al final del pasillo. Rompí el vidrio con una silla y salté al jardín del hospital. Corrí como nunca antes y no me detuve hasta llegar a mi coche. Al encenderlo, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez, el identificador mostraba Morgue del Hospital St. Mary. No contesté. Desde esa noche, he recibido esa misma llamada todos los días a la misma hora. Nunca contesto, pero sé lo que quieren. Secretos en la morgue. Los pasos nocturnos. Era mi segundo año como patólogo en el Hospital General. Había aceptado el trabajo pensando que sería menos estresante que un quirófano. Muertos no hablan, me decía para consolarme durante los primeros días. Pero todo eso cambió una noche. Era una noche lluviosa, una de esas noches en las que la ciudad se sume en el silencio sepulcral, interrumpido solo por un ocasional trueno. Había quedado hasta tarde en el hospital, revisando unos expedientes. La morgue estaba en el sótano, y siempre había creído que los rumores de que estaba embrujada eran absurdos. Hasta esa noche. Eran cerca de las 2 a.m. cuando escuché el primer ruido. Sonaba como pasos, pero eran lentos y arrastrados. Pensé que alguien había entrado, tal vez un guardia de seguridad o un miembro del personal de limpieza. Pero el sonido venía de uno de los corredores más profundos de la morgue, donde se almacenaban los cuerpos no identificados. Agarré una linterna y fui a investigar, siguiendo el ruido. A medida que avanzaba, el sonido se volvía más claro y cercano. Los pasos parecían venir de la sala 3B, una de las más antiguas y menos utilizadas. Abrí lentamente la puerta y escaneé la sala con mi linterna. Los cuerpos yacían en silencio, pero había una camilla al final de la sala que estaba vacía. Lo más extraño era que había un rastro húmedo y oscuro en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo. Seguí el rastro hasta una puerta que llevaba a un viejo almacén. Cuando abrí la puerta, el haz de luz reveló algo que me dejó helado. Un cuerpo colgando de un gancho.
aún goteando sangre fresca. Un grito ahogado salió de mi garganta mientras retrocedía, pero entonces escuché los pasos nuevamente, esta vez detrás de mí. Giré para iluminar el área, y allí, parado frente a la camilla vacía, había un hombre de rostro pálido y ojos en blanco, vistiendo un uniforme antiguo de médico. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. El hombre dio un paso hacia mí, y sus labios se movieron formando palabras que no pude oír. Extendió una mano, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un fuerte golpe en mi cabeza. Me desperté horas después, en una de las camillas de la morgue. Mi cabeza palpitaba, y cuando intenté levantarme, me di cuenta de que estaba atado. A mi lado, la misma figura se inclinó hacia mí, susurrando palabras que no podía entender. Luché con todas mis fuerzas, pero fue en vano. El hombre desapareció en las sombras, dejándome solo con el eco de sus pasos en la morgue. Pasaron horas, o tal vez días, antes de que un guardia de seguridad me encontrara. El almacén estaba vacío y no había rastro del misterioso hombre. Todos pensaron que había tenido un accidente o una alucinación por el cansancio, pero sé lo que vi, y aunque ya no trabajo en ese hospital, todavía escucho los pasos algunas noches. Y siempre, justo antes de dormir, tengo la sensación de que alguien está junto a mi cama, esperando. Has escuchado el vórtice del pánico.